Vamos a hacer una oración para comenzar, pidiendo la dirección de nuestro Señor y de su Espíritu, y que podamos tener una reunión de crecimiento espiritual y, por supuesto, de investigación para gloria de nuestro gran Dios. Oremos, oremos. Amén. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has traído un pequeño grupo de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, para que reunidos estudiemos tu santa palabra. Tú tienes eventos muy importantes, Señor, preparados para este mundo y para tu iglesia. Te rogamos, Señor, que puedas preparar a los tuyos para poder afrontarlos y que tu nombre, Señor, sea vindicado. Amén. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo suplicamos. Amén. 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 Bien, mis queridos hermanos, espero que me escuchen bien. Y hoy tenemos un estudio un poco singular, pero este capítulo, la cuarta entrega del capítulo 6, el capítulo en sí se llama, vamos a mirarlo ahora, la persecución de los poderes aliados. Es el capítulo 6, ¿sí? Y vimos bastante sobre, porque es el capítulo más largo, creo, ¿sí? Sobre este gran tema, ¿no? Los poderes aliados persiguiendo al pueblo de Dios. Pero al llegar a la parte de la imagen de la bestia y la marca de la bestia, es lo que vamos a tocar hoy. Este es un tema muy importante, creo que más que nunca y relevante también, especialmente ahora que más hoy, que hoy es 4 de junio, que el 30 de abril, porque en el 30 de abril no teníamos papa, no había pontífice. Exactamente. Y hoy tenemos un pontífice muy interesante para nosotros los adventistas, León XIV. Vamos a leer después un pequeño resumen de la historia de los antecesores de León en su momento, ¿no? En este capítulo. ¿Por qué? Porque este papa, cuando un papa fallece y el que le sucede, un saludo a nuestra querida hermana Graciela, bendiciones, bienvenida. Hola, buenas tardes. Entonces, este papa que acaba de ascender al trono, ha elegido, porque el que es elegido como sucesor, él puede elegir el nombre de los antecesores o crear uno. Un caso reciente lo tenemos con Juan Pablo I, que tomó el nombre de Juan XXIII y de Pablo VI. Por eso puso Juan Pablo I. ¿Sí? El capítulo de hoy, hermano, el capítulo 6. Estamos en la página 69. Capítulo 6, cuarta entrega, cuarta parte. Vamos a tocar hoy. Estoy explicando eso justamente. Entonces, página 69 del libro Preparación para la crisis final. Y este papa ha tomado el nombre de o quiso seguir el legado de su antecesor, León XIII. León XIII para nosotros es un papa muy interesante, porque es un papa que ha tenido su pontificado desde el año, si mal no recuerdo, 1873 hasta el año 1905, algo de 20 y pico de años. Bueno, este señor, León XIII, fue el papa que estuvo dirigiendo el Vaticano en la época muy, muy interesante de la evolución de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, especialmente en el Congreso de Minneapolis de 1888, la justicia de Cristo y también la primera y la única intentona del gobierno, o el único intento que tuvo el gobierno de los Estados Unidos de hacer una ley federal con respecto a la obligatoriedad de descansar el día domingo. Estados Unidos no hizo una ley religiosa, la Constitución se lo prohíbe, pero no necesita hacer una ley religiosa para promulgar una ley dominical. Le pone otro motivo que no sea religioso y ya no es religiosa. Así de sencillo. Entonces, este hombre ahora
Papa norteamericano, ha decidido continuar el legado de León XIII. Por eso se autoproclama con León XIV. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahora es la imagen de la bestia y después la marca de la bestia, que son elementos que están íntimamente relacionados con las actividades papales y de Estados Unidos. De ahí es que hoy, junio, es más relevante este capítulo para mí personalmente, ¿no?, que hace un mes, porque tiene más actualidad, tiene mucha más actualidad. Vamos a comenzar leyendo la página 69, en el título La imagen de la bestia, cuarta parte. Dice así: mandando la bestia de cuernos de cordero, los Estados Unidos, a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Leemos Apocalipsis capítulo 13, versos 14 y 15. Fíjense ustedes que en la sucesión histórica, desde que comenzó Israel, el pueblo de Dios en la antigüedad, como pueblo, comienza en Egipto. Porque en Egipto llegan digamos, los hijos de Jacob. Jacob también llega, por supuesto, pero ya los hijos, pero llegan familias. 400 años después ya hay una nación, ya hay un pueblo, el pueblo de Israel, pero sale de la esclavitud. Entonces, desde Egipto en adelante siempre aparecieron en la historia del Antiguo Testamento solamente un poder o una bestia, ¿sí? Daniel comienza narrando que en la época de él era Babilonia, representada por un león. Después vienen los medo-persas, que representada por un oso. Después vienen los griegos, representados por un leopardo. Y después viene Roma, la bestia indescriptible. Y esa misma bestia muta, se transforma y se convierte en un poder religioso, que antes era siempre poderes civiles religiosos, pero ahora es más religioso que civil. Comienza el papado. Siempre una bestia, pero al final del tiempo hay dos bestias actuando al unísono, simultáneamente y en sociedad. Esto es lo que muestra la evolución de la escatología del pueblo del fin. Nosotros nos vamos a encontrar no con una bestia, nos vamos a encontrar con dos bestias actuando. Por eso, al final del tiempo, es muy interesante que nuestros ojos y nuestra atención se concentren en estas dos bestias, que son los protagonistas del escenario escatológico, según la Biblia y los testimonios, y el pueblo de Dios. Hay tres protagonistas, no busques más. ¿Tú quieres saber lo que va a pasar en el futuro? Concéntrate en estudiar lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Roma y lo que pasa en la iglesia. No busques más, no hay más, según la agenda de Dios. Ahora, en la agenda de Satanás hay de todo. En la agenda del enemigo, y es justamente para distraer y confundir, aparece el tercer templo, aparece los judíos mesiánicos, que Israel será restablecida, aparece el rapto secreto, aparece los reyes del oriente personificando a China, a Rusia, en fin, aparecen muchísimas cosas que no tienen ningún fundamento bíblico, ninguno. En la correcta comprensión que nosotros tenemos los adventistas, que siempre tuvieron los cristianos de la antigüedad, Jesucristo, los apóstoles, los profetas, todo, que es el método histórico-gramático. Tú interpretas la historia y la Biblia de la manera histórico-gramático y te vas a dar cuenta de que hay tres protagonistas al final del tiempo. Casualmente, el capítulo 13, que es donde comienza la actividad de estos tres poderes, que es la bestia, la imagen de la bestia y el pueblo perseguido. Entonces viene el capítulo 14 y aparece el mensaje de los tres ángeles. Y así sucesivamente. Entonces, siempre pensemos que lo que va a suceder, y si tú quieres estudiar, estudia, como este humilde servidor siempre lo sostiene, la agenda de Dios, que esa es la que a nosotros nos corresponde estudiar. La agenda de Dios es prepararnos.
es mirar en nuestro alrededor, pero en el convencimiento de que es muy necesario estar preparado. La agenda de Satanás es que tú te enteres de todo cuando termina el tiempo de gracia, cuando comienzan las plagas, cuando viene la ley dominical, cuando termina el zarandeo, cuando comienza el zarandeo, cuando esto, cuando aquello, pero nunca se enfocan en la preparación. Se enfocan en la información. Y una información sin preparación no sirve de nada. Tú te vas a perder. Y vas a perder a otros por concentrarte en la agenda del enemigo. La agenda de Dios es prepararnos. Santidad a Jehová por lo que viene. Continúo leyendo. Aquí la bestia de cuerno de cordero, los Estados Unidos, ordena a los moradores de la tierra que le levanten una imagen a la bestia romana y también infunde aliento y vida a esa imagen. Nosotros sabemos que Estados Unidos históricamente siempre fue una nación protestante en el más estricto sentido del término. Una nación levantada por perseguidos por Roma. Desde México para abajo hasta Ushuaia es un feudo católico, feudo romano. Pero Estados Unidos en su historia fue levantada por los colonizadores que venían huyendo, salvando su vida de la Inquisición romana en toda Europa. Primero vinieron los holandeses, después vinieron los irlandeses, después vinieron los ingleses, etc. Pero siempre protestantes. Entonces esa nación se levantó con una finalidad, albergar al final del tiempo al remanente o a la iglesia de Dios que confiaba solamente en la palabra de Dios y no en dogmas o creencias como lo enseña la iglesia popular. Entonces, menciona acá, si la bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13, o sea, la Roma papal, es una potencia eclesiástico-política, perseguidora y enemiga de Dios, la imagen de la bestia obviamente debe ser algo similar. Porque si yo hago una imagen, debe tener las mismas características del original. Entonces, si hablamos y queremos conocer las características de la imagen, estudiemos al original. Y el original, obviamente, nos referimos a la Roma papal, es una fuerza eclesiástica, una fuerza religiosa y política. Siempre, siempre ha sido así. Y cuando en sus mismos comienzos, para tomar la fuerza y el liderazgo de la cristiandad occidental, por decirlo de esa manera, tuvo la necesidad imperiosa de aliarse con el poder civil, porque con la fuerza religiosa no contaba con ventaja comparada con otras iglesias, ¿sí? Pero contando con el apoyo y la fuerza del poder civil, podía imponer los dogmas. Así fue que se levantó la iglesia, obviamente, romana. Dice así, el que Estados Unidos ordene a los habitantes formar una imagen de la bestia, significa que se constituirá una organización eclesiástica que querrá también hacer imposiciones religiosas a la minoría, la observancia religiosa del domingo. Roma siempre ha tenido su modus operandi de una ideología, llamémosle fascista o violenta. En toda su historia, no hace falta más mirar la Edad Media temprana, y al final de la Edad Media también, después de la Revolución Francesa, en todos esos 1260 años, impuso por la fuerza su dogma. Y el que no le gustaba, hoguera, cárcel, muerte. Ahora, esa es la bestia original. Y esta segunda bestia que hace una imagen o se hace igual a Roma, tiene que actuar de la misma manera. Si nosotros miramos la evolución contemporánea de Estados Unidos, diría en términos generales, a partir de la década del 80 del siglo pasado, hace unos 40 años atrás, hasta la década del 70 Estados Unidos se autopercibía como una nación protestante. Había un cierto rechazo cultural a lo católico.
Y todos los pastores, las iglesias, tenían una identidad protestante, hasta que llegó el presidente Ronald Reagan. Este presidente hizo un viraje político único en la historia de Estados Unidos porque fue el que restableció las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Él por un lado, Juan Pablo II por el otro. Entonces, entre los dos formaron lo que se llamó la Santa Alianza. Aquellos que vivieron en esa época se acordarán, la Santa Alianza. Bueno, esa Santa Alianza era unir esfuerzos para derrocar a un tercero, que era el comunismo ateo. Eso en términos generales, ¿no? Pero lo que se hizo y que los adventistas lo percibieron en su momento como algo, una señal muy importante, era que Estados Unidos comenzó a tener un acercamiento político, no estratégico para derrotar al comunismo ateo de la Unión Soviética, sino un acercamiento político religioso con Roma. Y Roma la fue fagocitando de a poco. Hoy, Estados Unidos está prácticamente en su esfera política catolizada. Lo que antes era un bastión o el último bastión protestante ha caído. Ha sido un trabajo brillante, formidable de las mentes maestras del engaño de la escuela de, ya sabemos quién, los jesuitas, uno de los principales ideólogos de todo este plan para llevar a los Estados Unidos a los pies de Roma. Y lo consiguieron. Entonces, ya Roma domina lo que sería la política doméstica de Estados Unidos. Y ni hablar del término religioso. ¿Por qué? Porque si nosotros escuchamos sermones antiguos de predicadores de la década del 50, del 60, eran predicaciones, lo que se llama protestantes, evangélicas. Hoy todos los telepastores, ¿sí? Y las iglesias grandes, las que tienen millones de miembros, le deben y le hacen pleitesía y sumisión a Roma. Antes no era así, hoy sí. Entonces, Estados Unidos ha perdido la identidad protestante y hoy es una nación católica más. Pero eso también es un cumplimiento profético, porque Estados Unidos no puede hacerle una imagen de la bestia si primero no acepta, ¿sí?, un acercamiento. ¿Por qué? Porque tiene que actuar, tiene que trabajar, tiene que determinar como lo hacía Roma en todos los siglos anteriores. Y si nosotros miramos hoy las políticas que está teniendo los últimos presidentes, son políticas que dejan muchísimo que desear. Por eso la Biblia dice que esta bestia tiene cuernos, pero no de cordero, como lo dice acá en el primer renglón que dice, mandando la bestia de cuerno de cordero. No es de cuerno de cordero, es que se parece que tiene cuerno de, o sea, los cuernos parecen de cordero, no son de cordero. Tiene una apariencia, o sea, tiene eso, pero no son de cordero. Pero lo que sí habla categóricamente, que habla como dragón. Eso sí, eso lo afirma categóricamente. Entonces, hoy Estados Unidos se está comportando en el mundo como siempre lo hizo, pero hoy más que nunca, como hablando como dragón. Fíjense las políticas de los inmigrantes, las políticas arancelarias, arbitrarias, violentas, hasta, digamos, déspotas, ¿sí? Las políticas de la política interna con respecto a la salud, con respecto a los trabajadores, a permitir que ciudades enteras sean convertidas en santuario de drogadictos, ¿no? Detroit y los zombies que andan caminando. Bueno, esas son políticas
que jamás hubieran permitido si hubiera estado un gobierno protestante. Pero donde cae el catolicismo, caen problemas. Y Estados Unidos, en vez de irse para adelante, hoy está retrocediendo y está hablando como dragón. Eso es un hecho muy interesante. Ahora, si eso lo está haciendo en otros niveles de la política, cuando tenga que legislar en cuanto a religión, a fe y dogma, va a ser igual. Y la intolerancia también será igual. Entonces, el último párrafo dice, así como la primera bestia requería del Estado el concurso del poder civil para perseguir a los herejes, a los que no estaban de acuerdo, la imagen de la bestia hará lo propio en el país donde se forme. Por eso en Estados Unidos están pasando cosas. Ustedes se acuerdan, nosotros siempre hemos crecido en la idea de que Estados Unidos era el sueño americano. Y hoy hasta los mismos periodistas y estadistas y presidentes dicen, de sueño nada, hoy es una pesadilla. Dice Estados Unidos es una pesadilla. Bueno, ¿por qué? Porque ya comenzó a hablar como dragón. Está avanzando en otras esferas y creo que la última esfera que tocará este poder maquiavélico que domina a los políticos de Estados Unidos es cuando le toque legislar en forma religiosa para los que obedecen los mandamientos de Dios con respecto a una ley dominical. Página 70 dice, la imagen de la bestia, pues, que no es otra que el falso profeta, porque dice ser evangélica, dice ser protestante, pero no lo es. Representa el protestantismo apóstata, el que abandonó la fe, confederado y unido al Estado para imponer sus dogmas religiosos, particularmente el domingo. Estados Unidos ahora está reuniendo fuerzas para tener mayor presencia en la opinión pública, especialmente de los grupos evangélicos grandes, especialmente a las iglesias establecidas que son muy grandes, la iglesia evangélica, la iglesia bautista y la iglesia presbiteriana, los tres grupos más grandes. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Fíjense ustedes que Estados Unidos siempre ha sido un país democrático, ha exportado, entre comillas, su democracia a todo el mundo, o por la buena o por la mala, ¿no? La política de la zanahoria y el garrote. Pero ese modus operandi de mismo Estados Unidos la ha llevado hoy a ser una potencia mundial, que es el lugar donde tiene que estar para poder dar no solamente a Estados Unidos la orden, sino a todo el mundo, o al menos que copien lo que están haciendo Estados Unidos al final del tiempo cuando imponga su ley dominical. Y eso lo logra las iglesias evangélicas con la ayuda de los senadores, de los diputados o congresistas, porque solo no pueden. Si no sería una iglesia más, ¿no? Pero para tener poder tienen que aliarse con la parte civil del Estado. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios. Y quienquiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada, daría honor supremo al poder que introdujo el cambio, esto es, a ellos mismos, al papado. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 nos habla de dos conceptos, obediencia y lealtad. Ahora vamos a comentar un poquito de eso. Y esto es muy importante porque en las filas del enemigo también se habla de obediencia y lealtad. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Es decir, que
como acá, en España, como en cualquier país latinoamericano, lo que manda la iglesia, los políticos obedecen. No importa de qué signo, ala y posición sea, izquierda, derecha, centro, arriba, para abajo, verde, azul, rojo, el color que tenga la bandera y el partido. Todos le deben obediencia a la agenda católica. En Estados Unidos no era así. Hoy sí. Hoy sí. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí solas, exactamente como actuó el papado en siglos anteriores, durante los 1260 años de poder, del año 538-39 hasta el año 1798, Europa fue víctima de la autoridad despótica del papado. Hoy la historia se va a repetir, pero en el continente americano. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. ¿Tú quieres ir a la iglesia el domingo? ¿Tú te quieres reunir el domingo? ¿Tú crees que la actividad de la iglesia debe centrarse en el día de descanso dominical? Bueno, tú te estás arrodillando a la única autoridad que le ha dado ese nivel, ese estatus de sacralidad que no lo tiene y nunca lo tendrá, que es Roma al día domingo. Tú te estás rindiendo a Roma. Lo admitas o no lo admitas. Te guste o no te guste. Si tú te consideras evangélico y te consideras protestante y te reúnes el domingo, tú eres un súbdito católico, romano. Entonces, los que comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento optan observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, Roma, el único que ordenó su observancia. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. Estarían haciendo lo mismo que hace la bestia. Están copiando lo mismo que hace la bestia. Están haciendo una imagen, un duplicado, ¿sí?, de lo que hasta estaba haciendo Roma. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Tú vas a adorar a Roma y por ende quien te lo ordena es el grupo evangélico protestante que no protesta nada, pero que sí son sumisos a Roma. Entonces tú estás dándole la lealtad a Roma y a los evangélicos apóstatas. Ahora vamos a hablar un poquito de la marca de la bestia. Hablamos de la imagen de la bestia. Ahora vamos a hablar de la marca. Fíjense ustedes que acá el primer párrafo de este subtítulo dice: y la bestia con cuerno de cordero, o sea, Estados Unidos, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. O sea, para el enemigo de las almas, el que nosotros tengamos una distinción social, una distinción, llamémosle cultural, una distinción económica, hay gente que es millonaria, gente que es influyente, gente que es muy importante, pero ese es entre nosotros. Yo puedo decirle, mira, esta persona es presidente, aquella persona es multimillonario, y la otra persona es pobre, y la otra persona es un trabajador, etcétera. Toda la diferencia que puede existir entre los seres humanos existe entre nosotros, para nosotros. Pero Satanás, él no ve diferencia. Todos son súbditos de él.
Todos son esclavos de él. Y todos son llamados a la perdición si continúan con él. Porque tendrán el mismo destino que le espera a él. Por eso él dice, lo vuelvo a repetir. Dice así. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Satanás los marca a todos. El rico que va a tener un búnker antibomba atómica y con reserva de alimento para 100 años en un refugio subterráneo de 100 metros bajo tierra con todas las comodidades que se puede imaginar y que entrarían unos muy poquitos ahí. Y ese que está en el campo desprotegido y pobre y no tiene que comer, para Satanás es lo mismo. Tú te podrás vivir un poco más en el tiempo de las plagas, pero el fin será el mismo. Toda la protección de Dios se te será quitada y estarás solamente a merced de Satanás, ya sea en tu búnker como un multimillonario o como un grupo de la élite o en el campo desprotegido de todo. Satanás no hace distinción. Por eso hay gente que a veces leemos, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, se compró una mansión en este país que está arriba de Australia, Nueva Zelanda, y un paraíso, y adentro tiene alimento, tiene comida y refrigeración y puede soportar bombas. Lo mismo. Él va a recibir la marca y la va a recibir y va a ser un súbdito de Satanás y a él le va a caer las plagas también. Si se esconda bajo tierra. Se esconda donde se esconda. De Dios no se escapa nadie. Entonces, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia. O sea, solamente esas personas que ya sean de Satanás, porque ya están marcadas, son propiedad de él. Esas personas, el enemigo las seguirá engañando, dándole la prebenda de decir, bueno, te voy a dejar que puedas tener acceso a lo básico, que es la comida, hasta que termine el tiempo de gracia. Porque después que termine el tiempo de gracia, y ese es el engaño, porque este escenario específico de que no pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca, es desde, técnicamente hablando, desde la promulgación de la ley dominical, porque es la ley dominical la que permite poner la marca. Pero de la ley dominical hasta que termina el tiempo de gracia es muy poquito el tiempo. Después que termina el tiempo de gracia, se dice que serán semanas, a lo sumo poquitos meses, pero semanas. Ese tiempo es, toda la ayuda, entre comillas, que te puede dar el enemigo. Porque cuando venga el tiempo de angustia de Jacob, todo lo que uno tenga de posibilidades de contar con la bendición divina, se les quitará a los que tienen la marca de la bestia. Los ángeles de Dios se retirarán de él y de ellas y de ellos y lo dejarán a entera merced del enemigo para que sufran los castigos de, obviamente, las 7 plagas postreras sin mezcla de misericordia. Ahora, mira, fíjense lo que dice acá. Aunque todavía no comprendemos todo lo referente a la marca de la bestia, de la primera bestia, o sea, Roma, sabemos que esa marca distinguirá a los que observan el domingo. Pero esto ocurrirá solo cuando ellos hayan rechazado plenamente la verdad del sábado en la ocasión en que se ponga en vigencia la ley dominical. Lo que acabamos de decir. La marca, el sello y obviamente lo que sería la marca de la mano en la frente para los impíos y el sello de Dios en la frente para los santos, es en el término, en la línea del tiempo, en la ley dominical o muy cerca de la ley dominical. Porque eso significaría lealtad o a Roma. Tú tienes que demostrar públicamente, los ángeles, el espectáculo que somos al universo, a los mundos no caídos, a Dios y a los ángeles caídos,
Cada uno tiene que decidir voluntariamente de qué lado se va a poner definitivamente. Y cuando tengamos esa prueba, antes no podemos hacerlo. No puedo demostrar que yo soy una persona sabática de verdad si no hay una ley dominical. Porque la ley dominical me va a decir si continúo o si deseo continuar guardando el sábado. A pesar de que me quiten todo el apoyo externo, todo el apoyo del mundo, que me quiten el dinero, que me quiten la posibilidad de comprar, de vender, que me quiten las propiedades, lo que tenga, que me quiten todo. Hasta el agua, me cortan el agua, me cortan la luz, me cortan todo. ¿Quieres seguir guardando el sábado? Entonces, si quiero seguir guardando el sábado, esa ley es la que va a determinar, la ley dominical. Por eso la ley dominical, al final prácticamente del tiempo de gracia, es donde se va a configurar todos los sellados y todos los marcados. No antes. Antes, los primeros que van a recibir en ese tiempo, los primeros que van a recibir es la iglesia adventista, los adventistas. Por eso Ezequiel 9 nos habla muy bien. Después de las abominaciones, aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se cometen en el pueblo de Israel y que piden a Dios que intervenga y que ruegan y oran e interceden por sus hermanos. Esos son dignos de recibir el sello de Dios. Por eso viene el ángel con el tintero de escribano. Pero detrás hay otros ángeles de destructores con armas de destrucción. Y Dios le dice, comiencen la obra de destrucción con todos, especialmente comiencen con los ancianos que están en el templo. Y después salgan a la ciudad y no perdonen a nadie. Ese escenario, la hermana Juana menciona, es literal. ¿Por qué? Ustedes se pusieron a pensar por qué tiene que ser literal. Si nosotros estudiamos con detenimiento la actividad de los ángeles malignos, si estudiamos el movimiento espiritista del final del tiempo, y si estudiamos los testimonios de la hermana Huay, nosotros en este momento somos 3 acá, el hermano José Antonio, mi esposa, este servidor, el hermano Ángel, el hermano Francisco, su esposa, Estercita, el hermano Carlos, la hermana Graciela. Vamos a contar nosotros, somos 7, ¿no? Que deseamos servir a Dios. Pero si llegado al caso de los 7, vamos a poner 4, no pongamos nombre, pero vamos a suponer 4, deciden abandonar por la presión que tienen y no se han preparado y abandonan la fe. El enemigo de las almas sabe que esos 4 fueron enemigos de ellos porque se pusieron del lado del Señor. Que hayan apostatado después otra cosa. Cuando ellos son dejados sin la protección de Dios, los primeros que sufren la ira de los ángeles caídos no son ni los impíos, son los enemigos que ellos antes peleaban contra los ángeles caídos, contra el imperio de las tinieblas. Satanás los pudo retener, pero porque le han arrebatado en su ministerio del tiempo que hayan tenido almas, son los primeros en morir. Ni los impíos. Por eso la hermana Juárez dice que ningún adventista apóstata después del sellamiento llega vivo a la segunda venida de Cristo. No puede, no llegará vivo. Todos son muertos en el castigo de las 7 últimas plagas, porque Satanás les ataca a ellos en primer lugar. Por eso después del sellamiento de Ezequiel 9 y después de la sentencia de que después que se selló el último, vayan y destruyan, maten a todos, hay matanza. Y la hermana Juárez dice, y esa matanza es literal. No quiero caer en la exageración de lo de la bala de pastor, que no salen de ahí, hablan eso, hablan para poner miedo, pero es real. De ahí es que nosotros tenemos que entender la importancia de mantenernos fiel a Dios
y de estudiar estos temas con mucha profundidad, porque involucra nuestra próxima seguridad personal también. Si contamos con el sello de Dios, contamos con su protección. Recuerden que cuando vino el ángel destructor en Egipto, ese ángel destructor pasaba por la calle y miraba los dinteles, y cuando miraba la sangre en los dinteles de la puerta decía, ellos han sacrificado un cordero, ellos creen Ese cordero. en ese cordero que los librará de mi destrucción. Y pasaba de largo. No importaba si había egipcios, si había israelíes casada con egipcios, etc. No, era la protección de esa casa. Todo lo que estaban adentro no eran tocados los primogénitos. Pero donde iban y no miraban en la sangre en el dintel, entraba el ángel destructor y mataba a todos los primogénitos. No solamente a las personas, los animales también. Los primogénitos también morían. Esa fue la última plaga. Por eso el sellamiento es una protección del Señor a todos aquellos. Y nosotros no podemos pasar el tiempo de angustia de Jacob sin el sellamiento. Es imposible. Por eso los sellados tienen que estar, valga la redundancia, sellados para contar con la protección. Es muy importante que nosotros conozcamos esa secuencia, porque eso es lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos enseñan en el corto tiempo que nos queda de gracia todavía. Continúo. Dice así, es la bestia con cuernos de cordero, o sea, los Estados Unidos, apoyando la demanda de la imagen de la bestia, el protestantismo apóstata confederado, quien impone la marca de la primera bestia, o sea, Roma. En términos directos, es el Estado el que impone la observancia religiosa del domingo por medio de leyes coercitivas y la hace obligatoria persiguiendo a quienes quieran negarse. Primero será el Estado norteamericano, pero muy pronto serán los demás estados. Dios acepta la sinceridad de los que todavía no poseen toda la luz y observan el domingo. La marca de la bestia será impuesta solo cuando el mundo conozca bien los argumentos en favor del sábado y su base bíblica, y cada uno esté en condiciones de hacer una decisión inteligente entre la verdad y el error. Nosotros no podremos ser forzados a menos que queramos y permitamos ser forzados. Por eso el Señor dice, primero tiene que haber una ley dominical. Nadie puede decir, ya están sellados, ya estamos marcados, si no hay una ley dominical. Y la ley dominical es la que te va a probar a ti directamente cuando en tu país en el que vivas se imponga esa ley dominical. Desde ese día en adelante comienzan las deserciones, tanto de los obreros de la hora undécima que pasan del mundo al pueblo de Dios, como los que desertan del pueblo de Dios por la presión, no quieren perder el trabajo, no quieren perder la familia, no quieren perder los créditos, no quieren seguir viviendo con comodidad, y esos los absorbe Satanás y son llevados o marcados. Bien, esto acontecerá cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley en los Estados Unidos, los demás países, dijimos, y acá continúo, a los que rechacen la marca de la bestia y resuelvan ser fieles a Dios en la observancia del sábado, manteniendo en sus frentes y en sus vidas el sello de Dios vivo, se les negará el disfrute de los más elementales derechos, como comprar, vender, trabajar, etc. Pero el Señor será su ayuda y protección todopoderosa. Amén. Amén. Por eso dijimos, el tiempo de apertura que hay en el tiempo de angustia previo, en la línea del tiempo, es hoy, junio del 2025, tiene que venir un gran evento, no sabemos cuál es, pero tiene que ver que ese va a dar comienzo al tiempo de angustia previo. Ese evento, la hermana Juana lo menciona como un evento que es sorpresivo e inesperado. En la parábola de las 10 vírgenes, en el último capítulo de Palabras de Vida del Gran Maestro. Desde ese evento hasta la finalización del tiempo de gracia, un poquito antes del fin del tiempo de la gracia, viene la ley dominical. O sea que esta
presión económica, social, familiar, estatal, sanitaria, entre otras, y puede ser todas juntas, lo más probable, es que muchos adventistas van a decir, esto es demasiado para mí. No, yo no puedo con esto. Yo tengo que, como he escuchado a adventistas, dijeron, no, el Señor tiene que perdonarme, pero yo tengo familia que atender, yo tengo hijos que darle de comer, yo no puedo perder el trabajo. Cuando vino el tema de ¿se acuerdan del pinchazo? Mucha gente decía, no, yo me tengo que vacunar porque si no me echan de trabajo y yo tengo una familia que mantener. Yo me vacuno. Esa ley que había para que todos se pongan el pinchazo no era una ley religiosa. Y sin embargo, nosotros, los que creemos en Dios y queremos ser fieles a Dios, lo hemos interpretado como una ley religiosa. Porque para nosotros significaba violar nuestro templo, que es el templo, es habitación del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Yo no voy a hacer padecer enfermedades, es peligroso, no lo puedo hacer. Y la iglesia bendita, lamentablemente, no me voy por la rama por ese tema, pero sí, la iglesia bendita tuvo la oportunidad de poder ayudar a los hermanos y no lo hizo. Por eso yo siempre digo, la iglesia bendita a mí me dice, tú no tienes que tomar café, tú no tienes que fumar, tú no tienes que tomar droga, tú tienes que llevar una vida sana. ¿Para qué? Y bueno, hay que cuidar el cuerpo. Ah, pero te tienes que vacunar. ¿Cómo? Así no es. Si yo me tengo que cuidar el cuerpo, tampoco me tengo que vacunar. Está comprobado. Pero bueno, en ese momento existió esa confusión. Aquellos que no nos vacunamos, nosotros tres, por ejemplo, hemos sufrido cierto rechazo, pero acá estamos y no nos hemos vacunado. Pero el mundo no dio una disposición religiosa, lo dijo una disposición sanitaria. Ahora, esto va a ser lo mismo. Cuando venga la ley dominical, no va a ser una imposición religiosa, y mucho menos Estados Unidos, que en su primera enmienda no puede legislar en temas religiosos. Pero ellos van a decir tranquilamente, no, esto no es religión, esto es, hay que cuidar el planeta. Y eso no tiene nada que ver con la religión. Así que como hay que cuidar el planeta, hay que parar un día. ¿Y qué día? Bueno, vamos a parar el domingo. El domingo no se puede trabajar. Para ellos, no es una ley religiosa. Y te lo van a discutir. No es una, señor, no es una ley religiosa. Usted tiene que descansar en domingo. Perfecto. Pero para nosotros sí lo será. Entonces, ahí es donde tenemos ese dilema de poder discernir espiritualmente. Continúo. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. En Éxodo 31 dice así, habló además Jehová a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. En este pasaje el sábado se designa claramente como una señal entre Dios y su pueblo. Ezequiel 20 también dice lo mismo. ¿Por qué es una señal? ¿Qué tiene el sábado? En el mundo espiritual, Satanás se prerroga de ser el príncipe de este mundo y todas sus potestades también tienen poder sobre la raza humana. Y ellos reclaman la adoración. Hay testimonio de ex satanistas, muchísimos, y muchos adventistas, ex satanistas famosos, que presenciaron el culto espiritista y los demonios le piden que le adoren para que el demonio o le dé poder o le dé riqueza y fama. Tú arrodíllate a mí, delante de mí, y cuando te arrodilles, pídeme lo que quieres, yo te lo daré. La gran diferencia con el sábado es que la ley de Dios dice que nosotros no nos inclinaremos ni adoraremos a nada ni a nadie que no sea nuestro Dios creador, el que nos hizo. Y entre muchos de los títulos que tiene Dios, todopoderoso,
el Altísimo, omnisapiente, omnipresente, misericordioso, justo, etcétera, 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 etcétera. Hay uno, que nadie puede prerrogarse como nuestro Dios, creador. Hay un solo Dios creador, que es nuestro Dios, al quien nosotros adoramos. El verdadero Dios. Todo lo demás pueden tener todo lo que digan tener, pero no pueden crear. Por eso el sábado nos lleva a adorar al verdadero Dios, Creador. al Creador, al único que merece adoración. Porque Él nos creó y Él nos redimió, nos compró otra vez cuando estábamos perdidos en nuestros pecados. Y Él dio su sangre para que nosotros pudiéramos ser rescatados de donde estábamos. Y ese atributo de Dios creador es lo que lo diferencia de todos los demás. Por eso hace la diferencia el sábado. El sábado vuelve a la última generación del conflicto cósmico en la raza humana, vuelve la vista de las criaturas creadas por Dios y redimidas a mirar al verdadero creador, al verdadero Dios, al único que merece la verdadera adoración. Y no hay otro método o forma o manera de volver al creador que con la verdadera adoración en sábado. Porque Él dijo que nosotros separáramos un día de la semana, el sábado, el séptimo día, para volver a Él, dejar nuestros asuntos a un lado y adorar en su presencia. Esa es la importancia que tiene el sábado al final del tiempo, que nos reconecta otra vez con la verdadera deidad y a quien nosotros, como hijos suyos y redimidos, queremos regresar. La marca de la bestia es lo opuesto a esto. La observancia del primer día de la semana, domingo o día del sol, o el día que sea. Esta marca distingue a los que reconocen la supremacía de la autoridad papal de aquellos que reconocen la autoridad de Dios. Por eso este día divide. Este día, o el sábado o el domingo, divide a toda la multitud en dos grupos. No en tres ni en cuatro, dos grupos. Los que adoran al verdadero Dios y los que no adoran al verdadero Dios y se van tras ídolos. La hermana Juay comenta sobre Apocalipsis 11, 9 al 12 y dice, Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia o a su imagen al guardar el primer día de la semana. Y ella dice, la observancia de este día es la marca de la bestia. Testimonio para los ministros, página 130. Fíjense ustedes que hace rato leímos que la marca de la bestia, la página anterior dice en el segundo párrafo, aunque todavía no comprendemos todo lo referente a la marca de la bestia, de la primera bestia, o sea, Roma, sabemos que esa marca distinguirá a los que observan el domingo. Pero esto ocurrirá solo cuando ellos hayan rechazado plenamente la verdad del sábado en la ocasión en que se ponga en vigencia la ley dominical. ¿Sí? Entonces, acá menciona que todavía no sabemos, ¿sí? Aunque todavía no comprendemos todo lo referente a la marca de la bestia, dice ella. Sin embargo, en la página siguiente, el autor de este libro dice que la observancia de este día es la marca de la bestia. Continuamos. Dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 71. La luz que hemos recibido acerca del mensaje del tercer ángel es la verdadera luz. Un saludo a Lucas. Bienvenido, mi sobrino. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucas. La marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. No se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo, pero se ha de realizar una obra muy solemne en nuestro mundo. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad.
pues es el punto especialmente controvertido. Nosotros, desde este pequeño lugar y humilde lugar como puesto de avanzada, siempre hemos sostenido que al final del tiempo, la esencia del mensaje de los tres ángeles hace diferencia entre la obediencia y lealtad. Por eso el primer mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 habla de adorar a Dios y después de guardar su mandamiento. Adorar a Dios significa lealtad a Él. Y después guardar su mandamiento significa obediencia. O sea, lealtad y obediencia se resumen en el concepto, si lo queremos resumir, de lo que es el conflicto final. Y fíjense este párrafo, lo voy a leer. Lo dice la hermana Juana en el conflicto de los siglos, página 663. Y dice así: el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de lo que le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, el domingo, en obediencia a la ley del Estado y oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia al poder que está en oposición a Dios, a Roma. Hablamos de obediencia. La observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de lealtad al Creador. Acá vemos en este párrafo lo que nosotros siempre sostuvimos: obediencia y lealtad. Es interesante que lo miremos de esa manera. Mientras que una clase de personas, al aceptar el de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Los dos grupos. Hermano José Antonio. Yo he podido comprobar en este momento, porque yo, desde que dejé la fe católica, porque vi que el sábado, y la dejé fundamentalmente por el sábado, me di cuenta de la importancia del sábado. Estamos hablando del año 1900, bueno, hace unos 5 o 6 años. 2020, 2019, 2000. Sí, no, el 2020, ahora, gracias. Lo vengo a decir porque la gente no tiene ni idea. Primeramente, desde ya hace tiempo que Satanás ha ganado una gran batalla, han aparecido muchísima gente atea o relativista, escépticos, que hay que decir que o eres totalmente de Dios o eres enemigo de Dios. No hay ninguna alternativa. Si ya dudas de Dios, eres enemigo de Dios. Entonces, eso ha ido evolucionando desde ya hace tiempo, que son los ateos, que esto nunca había aparecido tan potentemente, esa ola de ateísmo y de escepticismo, que todos son enemigos de Dios. O estás, repito, 100% con Dios, o estás 100% contra Dios, si no lo admites todo. Pero lo que, precisamente desde que yo me di cuenta en el 2020, en enero, que me bauticé, y fue por el sábado, la gente no tiene ni idea. Y todos los días son santos, todos los días son de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Pero es porque la fe en el Dios creador, hermanos, eso está como la base, no se tiene. Dios nos pide que le adoremos porque es nuestro creador. Pero en esa frase, que es bíblica, hemos de entender que Dios nos pide, por ser el creador, que lo adoremos, pero que lo adoremos únicamente a Él. Amén. Y eso ya no hay relativismo, es absoluto. Y entonces la misión que tenemos nosotros como adventistas,
anunciar el sábado, que significa que hay que adorar a Dios y únicamente a Dios. Y esa adoración está plasmada en un día a la semana. Y esa es la intención de Dios al crear. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y hay que explicar a la gente lo que es el sábado y lo que es adorar a Dios y en sábado. Porque la gente no valora la absoluta necesidad de adorar a Dios, solamente a Dios y nada más que a Dios, porque de lo contrario eres totalmente enemigo a Dios y totalmente contra Dios. Esto hay que aclararlo muchísimo, porque si no la gente no va a poder resistir. Y gente, hablo también de los adventistas, no vamos a poder resistir la presión de las necesidades imprescindibles del ser humano, Exacto. la alimentación, etc. Exacto. Y lo que es la pena de muerte. Completamente de acuerdo, hermano. Gracias. Leo lo que dice Conflicto de los Siglos, página 502 y 3. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad, el sábado, y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, domingo, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma. Por ende, recibirán la marca de la bestia. Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo al sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Fíjense lo que la hermana Juárez escribe en Patriarcas, en Profetas y Reyes, perdón, páginas 136, 137, un diálogo que ella recuerda haber escuchado del mismísimo Satanás. Dice así: Satanás dice, obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios, el séptimo día como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo. Pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios, un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten este día a que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo. Por temor a que les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Qué planes y qué arrogancia. Y lo está llevando a cabo. Y prácticamente lo ha cumplido porque todo el mundo, excepto los santos de Dios, un pequeño grupo, un remanente, todo el mundo ya se ha alistado bajo las filas del enemigo. Pero el Señor tiene pueblo también en todas esas iglesias caídas y se necesita una ley dominical para que cada uno tome el lugar que deba tomar en el conflicto. Por eso no hay todavía una lista definitiva. La lista definitiva o en los libros de la vida, para que se mantengan su nombre o que sean borrados, tienen que hacer una exposición y una decisión pública, cada uno de nosotros, si queremos aceptar el sábado y lo que significa, o queremos aceptar el domingo con todo lo que significa también. Amén. Dice así Joyero Testimonio: para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los preceptos del Decálogo. Los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico, y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la Iglesia Católica, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad,
Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley civil, la ley del Estado, y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de reposo, que esto lo harán los siervos de Dios, que con el poder del Espíritu Santo saldrán a rebatir esa injerencia moral que les va a obligar a ellos a transgredir la ley y que ellos se negarán a aceptar esa ley, por más civil y general y federal que sea. No vamos a transgredir nuestra conciencia, nuestra voluntad de servir al verdadero Creador, cueste lo que nos cueste. Entonces el testimonio de estos santos del Altísimo será testigo de todos aquellos que escucharán y dirán, ah, esta gente me dejó pensando. Yo creo que tienen razón. Y míralos, hablan con una autoridad, hasta su rostro brilla. Y esas personas son las que se mantendrán fieles de parte del Señor y llevarán a los obreros de la hora undécima al redil también. Entonces, el que transgrediera el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, que es la marca de la bestia. Y sólo cuando la cuestión haya sido expuesta así a la clara ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Hermano José Antonio. Una pregunta que quisiera hacer entre todos nosotros, que formamos un grupo. La Iglesia Adventista, formada por cada uno de nosotros, que son cerca de 20 millones, ¿verdad? 23 millones, más o menos. Pregunto, ¿está preparada para anunciar el sábado en este momento que todavía no hay persecución, ni hay leyes dominicales? Estamos interesados todos en esta absoluta necesidad que tiene cada uno de los seres humanos para conocer lo que es el sábado, para adorar a Dios y solamente a Dios en ese día y no el domingo. ¿Estamos preparados para anunciar todo ello? Pregunto. ¿Puedo responder? Preparados, sí. No, no estamos preparados. Ninguno de nosotros está preparado. Para ir a anunciar el sábado, sí. Si nos ponen hoy por hoy, si nos ponen entre la espada y la pared y delante un paredón y 5 personas con un fusil ahí, tú vas a guardar el sábado o el domingo, creo que la gran mayoría de nosotros va a decir, no, busquémosle, negociemos. Pero eso va a ser cuando Pero cuando venga la ley dominical, pero ahora no. cuando venga, exactamente. Hoy, el hermano pregunta, ¿estamos preparados hoy? No, hoy no estamos preparados. Porque si estuviéramos preparados, ya vendría la ley dominical. Porque lo único que está demorando la ley dominical es un pueblo que no está preparado para salir a enfrentar la fuerza del enemigo y de los impíos para la ley dominical. Por eso no hay ley dominical. No hay ley dominical desde el año 1888 en adelante, porque no hay un pueblo preparado para que pueda soportar la presión. Cuando venga la ley dominical y un tiempo antes, inmediatamente antes, va a haber una persecución dentro de la iglesia. Lo que conocemos hoy como iglesia adventista va a desaparecer. Entonces, el concepto de iglesia va a ser lo que en su momento fue con los discípulos. Los discípulos, ¿qué es lo que tenían como iglesia? ¿Iban a los templos paganos? No, iglesia en casa, grupo pequeño, puesto de avanzada. Eso era la iglesia. Y eso aguantaba la presión de todos los judíos primero hasta Nerón en el año 66, porque desde que empezó la persecución en el año 31 hasta en adelante, 30 y pico de años, los persiguieron los judíos y los mataron.
El primero fue Esteban, el año 34. Pero la persecución se desató, y después se desató judíos y romanos, y hubo ahí a correr. Entonces la iglesia se purificó y pudo aguantar. Si nosotros no tenemos persecución hoy por hoy, la iglesia no está preparada. Si no, ya hubiera venido. La hermana Juan dice, si la iglesia estuviera preparada, yo hubiera venido. Es más, si la iglesia de Minneapolis hubiera estado preparada y hubiera aceptado esa verdad, o haber llegado a la medida de la santidad de ese momento, en la luz que tenían, con vago en el sillón, en el año 92, 4 años después, ya la iglesia hubiera estado en el cielo. Ni nosotros estaríamos acá. Ya hubieran pasado 100 y pico de años del milenio. Pero hoy no estamos preparados. Pero un grupo pequeño sí lo estará en poco tiempo, y entonces vendrá el fin. Y ese grupo pequeño va a ser un testigo. Ahora te doy, hermano Francisco, la palabra. Y ese grupo pequeño es el que va a ser testigo para que todos los demás, el Señor diga, así como ellos llegaron, ustedes también pudieron haber llegado. Y la gran mayoría de los 23 millones de adventistas quedarán afuera. Hermano Francisco, tú levantaste la manito. Quería aportar con respecto a la preparación No te escuchamos bien, hermano, perdón. Hermano Francisco, no te escuchamos bien. Acércate un poquito, por favor, al micrófono, si es posible. Si es posible. ¿Me escuchas ahora? Ahora te escuchamos mejor, sí. ¿Sí? Sí. Ya. Lo que decía yo con respecto a lo que usted estaba mencionando por el domingo, que nos estamos preparados para recibir para, para recibir a Cristo, ¿no? Con respecto al domingo, ¿a eso se refiere usted, ¿no? A la marca de la bestia. Sí, a la marca, sí. Ya. Eso es para el pueblo de porque ya lo que pasaron para ellos, bueno, ¿cierto? Hermano, te entiendo, te entendí la mitad. Yo sé que me estás queriendo decir sobre el tema de la marca de la bestia. Concretamente, porque lamentablemente, hermano, perdón, lamentablemente se te escucha cortado. Entonces no puedo hilar muy bien, pero sí sé que me comentaba otra vez, por favor, por favor. ¿Me escucha? Ahora sí, a ver, sí. Ya. Con respecto a que a la marca de la bestia, ya nosotros que no estamos preparados. Exacto. Lamentablemente, hermano, ¿Ya? como iglesia, puede ser que uno u otro esté preparado, pero como iglesia, la iglesia adventista, que es el remanente, no está preparada. La iglesia adventista... Bueno, ahora me quedó claro porque pensé que estábamos todos involucrados. O sea, me refería a lo que, por ejemplo, nosotros no queremos ser partícipes de lo que están haciendo en las iglesias, por eso nosotros nos fuimos de la iglesia y estamos haciendo grupos pequeños, ¿ya? Exacto. Entonces, se supone que nosotros estamos tratando de hacer lo mejor posible para ser parte del remanente, ¿no es cierto? Amén. Entonces, la pregunta era también con respecto a las personas que ya están descansando, digámoslo así, ellos no hubieran puesto lo que te está diciendo, ¿no es cierto? Exacto. Mira, hermano, Okay. nosotros como iglesia adventista, que es el remanente de Dios, no por los adventistas, sino a pesar de los adventistas, por la verdad que tenemos. ¿Sí? La verdad de la iglesia adventista no la tiene ninguna otra iglesia, ninguna. Entonces, eso nos convierte a nosotros en portadores de la verdad o el remanente, exactamente como en la antigüedad. Israel era, a pesar de que ellos sacrificaban a niños, a sus hijos, y tras la idolatría, eran fariseos, eran falsos, hipócritas, etcétera, etcétera, llenos de pecado, pero eran el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenían la verdad. ¿Sí? Entonces, a pesar de ser judíos, igual Dios los mantuvo hasta que dijo, se terminó. Cuando mataron
Primero al hijo y después a otro profeta, después del hijo que fue Esteban. Lo que sucede en la iglesia bendita va a repetirse en la historia. En la iglesia bendita tiene que ser vomitada. La iglesia de la Odisea tiene que ser vomitada. Va a llegar a su apostasía tan grande, que está yéndose para abajo cada vez más, que Dios va a terminar vomitando a la iglesia y sacará de ahí el remanente. Ese remanente es el que va a dar el testimonio, o son esos que lo que gimen y claman de las abominaciones que se cometen en Israel. Y esos son los dignos de ser sellados. ¿Sí? Y los otros son pasados por cuchillo o por las armas de destrucción. Entonces, esos pequeños, el grupo reducido, son los primeros, cuando ellos reciben la lluvia tardía, son los primeros en salir y no les importa ni su vida, ni su comida, ni su bebida, ni dónde van a dormir, si van a caer presos en la noche, si van a pasar en la noche en el calabozo, si van a caer en el camino, no les importa, van y predican y caen. Porque ahí hay justamente mártires, hasta que se completa el número. Pero ese grupo de mártires y ese grupo de predicadores da el testimonio, donde ahí comienza en poco tiempo todo eso, comienza la deserción adventista y comienza el ingreso. La hermana Juan menciona que hay cambios de bando tremendos de los obreros de la hora undécima, católicos, pentecostales, musulmanes, budistas, shintoístas, animistas, satanistas, ateos, agnósticos, todos encuentran la verdad al fin por el testimonio con poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía, y eso los termina de convencer y se unen al pueblo de Dios. Y juntos van hasta el final del tiempo de la gracia. Todos sellados. El sellamiento es un proceso, es un evento que no es un día, una semana, es desde el primero hasta que se termine el fin del tiempo de la gracia. Por eso el ángel, cuando se acerca a la hermana Juan en visión a Jesús en el santuario, le dice: ya están los últimos sellados, se terminó lo que tenía que hacer. Y Jesús tira el incensario y conocemos Apocalipsis 22:11, la sentencia. Entonces, nosotros hoy estamos recién comenzando, y no comenzó el tiempo de angustia todavía. Hay un evento, probablemente pronto lo tengamos, no lo sabemos, no damos fecha, no sabemos, pero hay un evento que va a ser un antes y un después, y de ese evento en adelante ya nada lo puede detener a todos los acontecimientos del tiempo del fin, uno tras otros. Pero por misericordia Dios va a apurar el tiempo de angustia previo y más aún el tiempo de angustia de Jacob. Porque si no, no queda nadie. Satanás con la mano libre, este mundo tiene sus horas contadas. Por eso, nosotros creemos que la ley dominical va a ser un evento bisagra de para acá y para allá. Por un lado, va a dar la última llamada a un mundo que perece en su pecado. Pero esa ley dominical va a también traer la lluvia tardía. Y la lluvia tardía es que Dios, como comenzó la lluvia temprana en el Pentecostés, en el aposento alto, el Espíritu Santo comenzó la obra de la iglesia cristiana. En persona. Él se apersonó delante de los 120 y empezó a dirigir. Tú vas para allá, tú te quedas acá, tú vas a predicarlo a aquel que va en el carruaje, tú te vas al otro que está allá al lado de la playa, etc. Él dirigía todo. Al final del tiempo vuelve de nuevo el Espíritu Santo, pero no en una ciudad, en el mundo, con todos los santos en todos los países, en cada ciudad donde están todos los sellados, y Él comienza a dirigir a uno, a otro, y se termina el ciclo de predicación con el Espíritu Santo. Y van a caer muchos, y otros serán encarcelados, y otros con rostro resplandeciente saldrán huyendo. Solo Dios conoce el futuro de cada uno de nosotros, si permaneceremos leales o no, pero es la obra del Espíritu Santo en estado puro que va a terminar el evangelismo en el mundo, en alrededor del tiempo de la ley dominical. Entonces ahí donde uno tendrá, ya no hay escapatoria, tú ya no vas a poder decir: hermano, tú ahora, hermano, tú no puedes decir a un hermano de la iglesia: hermano, ¿tú quieres acompañarme a repartir folletos a la tarde? No, hermano, que yo tengo ya compromiso. No, ¿sabe qué, hermano? Yo tengo que descansar. No, hermano, que yo tengo... No, se terminó. O tú sales o no sales. Si tú no sales, tú mismo.
Pero si tú sales para la gloria y honra de Dios. Pero en ese momento se terminaron, como siempre digo, los laodicenses. Y estamos llegando a eso. La iglesia tiene que llegar a pecados, a practicar pecados tales como lo hizo el pueblo de Israel en la antigüedad. Sacrificó hasta el mismo Mesías. Lo tenían ahí. Fíjense el pecadote que hizo. Lo sacrificó. Y encima le mandó otro profeta a Esteban y lo volvió a matar. Dijo Dios, ya está. Bueno, la iglesia bendita, la hermana dice, tiene que repetir esa historia. Tiene que ser vomitada. Pero los que gimen y claman tienen que ser sellados. Tenga el Señor misericordia de nosotros. Amén. Vamos a leer los dos últimos párrafos. Dice así: todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil. Y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana recibe la marca de la bestia, acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. Para Dios no hay excusas. Tú has hecho una elección. Y muchas veces nosotros creemos equivocadamente, lo digo con 2 veces, equivocadamente, que nosotros hoy podemos elegir bien, mal, pero en el último momento voy a elegir bien. Error, te estás equivocando. Todas tus elecciones de hoy que no sean para Dios, Satanás está tomando ventaja sobre ti. La hermana Juan menciona que te está poniendo lazos de autoridad espiritual, o como lo llaman los espiritistas, cadena de autoridad espiritual. Entonces, sí, Lucas dice, evento de los últimos días, voy a poner lo que puso acá Lucas, dice que la iglesia militante será la triunfante. Bueno, la iglesia militante obviamente es la que va a triunfar, completamente de acuerdo, pero no todos los que están militando hoy van a triunfar, absolutamente que no. Dios tiene que purificar esta iglesia. Hoy en esta iglesia está la cizaña y está el trigo. Están los que no sirven, los hijos del diablo, están yo no voy a decir jesuitas porque es un grupo minúsculo. Están todos los hijos del diablo, hijos e hijas, mezclados. Pero cuando venga la purificación por esta presión de la autoridad civil que va a purificar la iglesia, entre otros zarandeos, esta iglesia militante se convertirá en la iglesia triunfante. Aquellos que pasen la prueba de lealtad. Y es ahí donde cada uno de nosotros seremos probados individualmente. Mi experiencia espiritual no podrá ayudar a mi esposa, ni tampoco a mi amigo José Antonio. Él con Dios, ella con Dios y cada uno de nosotros con Dios, directamente. Por eso nuestra experiencia hoy tiene que ser de una experiencia de consagración, temor de Dios y santidad. Porque no esperemos nosotros hacer el vacilón, hoy sí, mañana no, voy a ver, sí, y después, no, ya sé, estoy viendo. Esto no es que hoy salgo para afuera y mañana regreso cuando quiero y el otro día sí voy a tomar la decisión correcta. No. Todo lo que tú haces hoy, lo que hiciste ayer y lo que harás mañana y pasado mañana y la otra semana y así, eso va a determinar tu antecedente ante Dios. Por eso el Señor nos dice que tengamos en cuenta que el tiempo para nosotros es hoy, no es después. Aparte, tú no sabes si vas a llegar vivo a ese día. Yo le puedo decir que acá conocemos 2 hermanas, una estuvo acá en este centro y la otra la hemos conocido en Madrid, que estaban como nosotros hasta el año pasado esperando la segunda venida de Jesús y esperando tranquilamente todo lo que nosotros estamos hablando y se convencida de que ellas iban a estar como estamos hablando en este momento. Hoy ya se fueron al descanso. A las 2 le dio cáncer. ¿Y el próximo quién será? Ya no están muertas. Yo tengo seguridad de que voy a llegar a ese momento vivo.
¿Por qué tengo la seguridad de creer que voy a llegar? No, que yo lo leo una cosa, que llegue es otra. ¿Quién tiene comprada la otra semana? El otro año. A veces me pregunto, ¿quién sigue de nosotros? Por eso debemos tomar este tema, hermano, con mucha seriedad. Porque es un testimonio que damos continuamente a nuestro Dios de lo que Él espera de nosotros. Él espera temor de Dios y obediencia. Por amor. Y ese amor se desarrolla con una relación de fe todos los días. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y que nos guarde. Amén. Y que haga resplandecer sobre cada uno de nosotros su gloria y su nombre. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por este momento que nos da de poder reflexionar, estudiar y aprender de ti, Señor. Amén. Tu palabra tiene preciosas verdades y bellas promesas para todos tus santos. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más fieles. Te lo suplicamos, te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz tarde para todos. Gracias por estar con nosotros, hermano Carlos, hermano Francisco, Lucas, hermana Graciela, mi churri, hermano José Antonio. Que el Señor te Muchas bendiga. gracias, hermano Igualmente. Gerardo. Gracias por Gracias. acompañarnos y a todos aquellos de Gracias. que el Señor nos bendiga. Gracias, hermano Y Gerardo. que fírmese adelante, hermano. Fírmese adelante porque Amén, amén. la batalla, hermano, esto recién comienza. Maranata, hermano. Amén. Maranata, hermanos.